Bueno, ante todo, y para empezar, me gustaría agradecerte, Viola, el haber apostado por este libro, ¿no? La verdad es que lo agradecemos muchísimo. También al espacio que nos ha cedido la librería España por facilitarnos esta posibilidad. Y en general, pues bueno, quisiera dar las gracias también a todas las personas que han colaborado y que me han ayudado a la hora del trabajo de este libro, ¿no? Por ejemplo, María José, me ha acompañado continuamente. También mencionar a Belén Santana, que es la que nos ha hecho el prólogo del libro. No ha podido estar presente hoy con nosotros, pero siempre está en nuestra mente. Y efectivamente, mi intención sería, en pocas palabras, contaros a grandes rasgos en qué consiste Vibuti, ¿no? Como bien ha dicho Violant, el libro está inspirado en gran parte en la tradición hindú, en la espiritualidad hindú, pero no solo en ella, también en la tradición de la Grecia clásica, que a mí me gusta mucho, ¿no? También porque es, digamos, nuestra propia tradición, y pienso que hay ciertos aspectos comunes, ¿no? en la espiritualidad. Podríamos hablar de lo que se suele decir que es la sabiduría perenne, ¿no? Una sabiduría perenne que es, digamos, la esencia o núcleo común de todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? Entonces, Vibhuti consiste un poco en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Vibhuti es una palabra un poco extraña, aparentemente. Quiero decir que la gente que no esté familiarizada con el mundo de la India o con la espiritualidad hindú, pues es posible que la desconozca, ¿no? Es sánscrito, que es el antiguo idioma de la India, en el que se escribieron la mayor parte de los textos sagrados, ¿no? De esta tradición. Y significa cenizas, se puede traducir como cenizas o cenizas sagradas. Hace referencia a las cenizas que se obtenían cuando se hacía algún tipo de ofrenda a los dioses. Entonces se pensaba que esas cenizas tenían poderes mágicos. Y por otra parte, Vibhuti también hace referencia a, digamos, los poderes mágicos, podemos decir entre comillas, que los Hatha Yogis, los practicantes de Hatha Yoga, conseguían con la práctica. Esto se refleja un poco en los textos antiguos también de la tradición, ¿no? Pero digamos que en nuestro contexto, lo que pretendo dar a entender, aparte de rendir una especie de homenaje a toda la tradición hindú, es referirme a los relatos como si fueran esta especie de cenizas sagradas, ¿no? Que pueden provocarnos un despertar espiritual, un despertar en la conciencia, ¿no? Es un poco la idea. Son como pequeñas iluminaciones o pequeños chispazos, ¿no? En los que uno puede captar o saborear, ¿no? el fondo del espíritu, del alma humana, ¿no? Es un poco Vibhuti. El libro tiene como dos niveles de lectura, es decir, utilizo mucho un lenguaje poético, metafórico, simbólico, ¿no? Que va directamente al corazón o al alma, ¿no? Y bueno, pues está complementado con toda una serie de notas explicativas a pie de página, quizá un poco más racionales, ¿no? En las que explico una serie de conceptos o conceptos no demasiado conocidos en nuestra tradición occidental, ¿no? Entonces creo que se complementan bien las dos cosas, ¿no? Tiene esa doble vertiente, poética, metafórica, simbólica y, si queréis, racional, intelectual, ¿no? Creo que las dos son importantes. Es como si utilizáramos dos aspectos diferentes de la mente, de la psique, ¿no? Y en parte la verdad es que eso también da cuenta de una polaridad que de alguna manera pues me ha perseguido siempre. Quiero decir que mi formación académica es estrictamente científica. Es decir, yo estudié física
y después me empezó a interesar el mundo de la espiritualidad y el mundo del hinduismo. Entonces creo que siempre he estado interesado en entender una especie de puente entre ambos mundos, o entre ambas maneras de entender las cosas y de la realidad. Y creo que Vibhuti es un intento, o un puente, que intenta tender una mano entre esos dos aspectos, entre esas dos formas de conocimiento. Básicamente eso es Vibhuti, ¿no? Son, como bien comentaba Violan, la verdad es que creo que hay más de 80, son relatos cortos, muy cortos, una página, 2 páginas, como mucho. Y creo que hablan por sí mismos. Entonces, si os parece, podemos leer alguno, esa es la idea, ¿no? Podemos leer alguno. Vamos a leer vamos a leer Odiseia. Este relato está inspirado, curiosamente, en una historia, en una leyenda que se sitúa en un pueblo de la Alpujarra granadina. No sé si hay alguien de Granada aquí. En Ujíjar. Entonces, en ese pueblo escuchamos, cuando lo visitamos, la leyenda de que Ulises visitó esta zona. Había un templo dedicado a Atenea en esta ciudad, y tras sus periplos, ¿no?, y sus aventuras y viajes, Ulises acudía a este sitio a ofrendar sus tesoros, ¿no?, sus riquezas. Entonces vamos con Odiseia. ¿Qué parece?